¿Cómo les ha ido? Espero que vamos marchando bien. La semana pasada tuvimos la entrega del trabajo de los mitos y miedos sobre la estética. De hecho, con la entrega de ese trabajo, yo quisiera que de una vez pasáramos al segundo módulo. De ese primer módulo quedaría pendiente para que ustedes lo revisen la lección número 3, que es criterios y categorías estéticas. Entonces, vistas así las cosas, acabamos de superar el primer módulo y con ello las 3 lecciones. Vamos a proceder entonces para el segundo módulo, y en este módulo vamos a encontrar 8 lecciones. Las 8 lecciones son, un recorrido por toda la evolución de la estética, desde el Paleolítico, Mesopotamia, la Edad Media, el Renacimiento, el siglo XIX, el siglo XX, otras expresiones estéticas en culturas distintas, y adicionalmente otras culturas como el budismo, el taoísmo, el confucianismo, etc. Es un módulo largo. El día de hoy vamos a ver, como todo, como el mismo curso lo ofrece, vamos a ver de manera más bien rápida, pero con la invitación de que ustedes hagan la exploración por su cuenta de cómo ha sido la evolución de la estética. Vamos a arrancar entonces con la lección número 1. La lección número 1 considera por lo menos 3 periodos en lo que tiene que ver con el desarrollo de las nociones relativas a la estética. Si por estética podemos hablar, si pudiéramos hablar de estética en aquel periodo del hombre en donde todavía era bastante rudimentario la vida simbólica. A propósito de eso, yo quisiera mencionar una publicación de Merlin Donald que se llama Orígenes de la mente moderna. Pues está en inglés, pero de todas formas se entiende. Es una publicación de Harvard, y en este libro hay particularmente una descripción, análisis, investigación bien profunda sobre los diversos cambios que ha sufrido la mente humana. En particular, Merlin Donald señala 3 periodos que son claves para la formación de la mente moderna. El primer periodo él lo llama cultura episódica, y se remonta por allá a 200.000 años antes de Cristo al periodo en el cual el ser humano desarrolla la capacidad de relacionarse con su entorno, y de alguna manera se van presentando los primeros periodos, los primeros casos o episodios de articulación de un rudimentario lenguaje. Luego pasa mucho tiempo, ¿sí? Cerca de 100.000 años, 150.000 años, hasta que aparece lo que él llama la cultura mimética, que allí sí es clave como parte de la evolución de la mente para efectos de la formación del pensamiento estético o de la percepción estética. En este periodo, nos dice Merlin Donald, la cultura mimética es una cultura que aparecida más o menos hace 50.000 años, 50.000, 45.000 años. Recordarán pues que esto no es exactamente hoy, hay un día en el que esto ocurre. Aparece un tipo de comportamiento en estos homínidos, que ya estamos hablando de Homo sapiens, un comportamiento que lo que hace es que imita sonidos de la naturaleza, sonidos de los animales, y esa forma de relacionarse con lo episódico, con lo natural, con lo ambiental, va sentando las bases para el tercer periodo, que es un periodo clave en la formación del
de la mente moderna, que es el pensamiento simbólico, o como él lo llama, cultura simbólica. Entonces, les recuerdo, sería, por un lado, la cultura episódica, por el otro lado, la cultura mimética, y finalmente ese periodo o esa gran etapa simbólica. Que la etapa simbólica es ya la consumación, o por lo menos la parte, el periodo de la formación de la mente, que es como actualmente lo conocemos. Sí, de vuelta al curso, al programa y a la página en donde está todo el curso de estética y teoría de la imagen. Entonces, lo que nos dice las tres fases de ese pensamiento antiguo, pues que se remonta al Paleolítico, es una cosa relativamente parecida, aunque no en los términos de Merlin Donald. Pero sí, lo que nos dice es que empiezan a aparecer las primeras manifestaciones, por lo menos artesanales, hacia los 40.000 años antes de Cristo, y allí van surgiendo algunas piezas que se conservan todavía, que se han podido rastrear, pues, en el uso de piedra, uso de marfil, etcétera. La página web, el curso, pues, que está montado allí, nos trae varias imágenes en las que, como ustedes podrán ir apreciando, pues aparece pintura en piedra, lo que podemos ver, rescatar, por ejemplo, de las cuevas allí en Altamira. Adicionalmente, algunas figuras en piedra, figuras del cuerpo humano, representaciones históricas del cuerpo humano, que es muy importante que tomemos en cuenta en esta parte de la explicación, y es porque, a ver, no debemos suponer que es que en esa época no se conocía el cuerpo, o sea, la gente no sabía mirar el cuerpo, ¿no? Por ahí no va la cosa. El cuerpo se lograba mirar, pero lo que está de por medio es una forma especial de mirada del cuerpo. Sí, y eso vamos a ver ese rastreo durante, por lo menos hasta mediados hasta la Edad Media. Vamos a encontrar que el cuerpo humano no estaba sometido a los cánones actuales, por ejemplo, del realismo. O sea, era un cuerpo que estaba, pues, por supuesto, permeado por la forma en que ellos veían el mundo. Un mundo, sobre todo, donde las expresiones de la naturaleza eran expresiones que daban cuenta de la presencia de dioses. De hecho, el politeísmo era la forma tradicional de entender el mundo, de entender la historia, de entender la presencia en la tierra. Entonces, bien, aquí tenemos el Paleolítico. Luego hay una fase que reconoce el curso que se considera como el Neolítico, que es un periodo que va más o menos desde 9000 a 8000 antes de Cristo, en donde ya las expresiones culturales, folclóricas, simbólicas son mucho más claras. Aquí entonces vemos, por ejemplo, la aparición de vasijas de barro, vasijas en piedra, rocas grabadas, una suerte de monumentalización de los dioses. Entonces ahí van a ver, por ejemplo, piedras talladas que tienen que ver con las divinidades en Göbekli Tepe, en Cromlech de Stonehenge, esto hacia el año 3000, lo de Göbekli Tepe hacia el año 9500, excavaciones en Çatalhöyük, en Turquía, hacia el año 9000, todas vinculadas muy a lo que les mencionaba hace un ratico, vinculadas a la parte divina. O sea, la expresión cultural, social, si se quiere estética, está vinculada básicamente a la forma en que entendíamos la presencia nuestra en la tierra a partir de una concepción teológica, ¿no? Divina. En Kayonu Tepesi, en Turquía, hacia el año 8000, 9000, se forma además
unas ciudades alrededor de estas presencias o de estas formaciones rocosas que ellos le atribuyen pues una connotación religiosa. Este período del Neolítico dará entonces pie a la aparición de otro período, como lo considera el curso, y es todo la reproducción iconográfica que se da en el mundo antiguo. Y por mundo antiguo vamos a entender básicamente dos reinos, el reino de Egipto y el reino de Mesopotamia. Entonces allí, pues, mucho más elaborado, reinos bastante fuertes, formaciones sociales, políticas, culturales muy fuertes como lo fue Egipto, pues todavía de eso tenemos pues las pirámides de Egipto, cosas que tienen que ver de nuevo con la teología, pero también y sobre todo con la política. O sea, el desarrollo de la cultura política, de las culturas, de estas grandes culturas, de estas grandes formaciones culturales, tiene que ver con el desarrollo de los imperios. Imperios que son, por supuesto, bastante importantes para el desarrollo del pensamiento pues medieval, pues griego, etcétera, y que van a tener su expresión, por lo menos la expresión consumada en Egipto a través de los faraones, a través de las pirámides. Entonces, en el antiguo Egipto, tanto las divinidades solares como las divinidades lunares van a tener una influencia fundamental en este tipo de representaciones en piedra, iconografías y monumentos que están vinculados a esos saberes bastante profundos, pues de gente que está dedicada a la contemplación de tradiciones que se remontan al paso de la palabra de generación en generación, a esa tradición oral, que van a ir dando cuenta de un acumulado histórico. Y ese acumulado histórico, pues, vamos a verlo de una manera fundamental, sobre todo en el pensamiento griego. Entonces venimos hasta acá, pues, planteando las pirámides de Keops, de Kefren, Micerino, y luego, pues ya de una manera mucho más compleja, mucho más aterrizada, mucho más, si se quiere, profunda, está el desarrollo o la presencia de toda esta teogonía, todo este pensamiento religioso que se va a consumar en Grecia. Grecia entonces va a definir la parte gruesa, la parte dura de lo que es el pensamiento estético. Y cuando ya digo pensamiento estético es porque efectivamente desde los griegos ya podemos empezar a hablar de que se reflexiona sobre esto. Antes estaba toda la cosa vinculada a lo teológico, pero en Grecia ya sí se empiezan a dar por lo menos los primeros, o reconocemos los primeros intentos de sistematizar esto que podríamos llamar estética. Y ya pues ustedes lo saben a través de lo que han conocido en el colegio y de cultura general, pues Aristóteles, Sócrates, Platón. Entonces allí vamos a encontrar representaciones muy, muy elaboradas en Grecia, en Mesopotamia, representaciones que tienen que ver de nuevo con los dioses, pero también con un tipo de representación que está vinculado a un pensamiento filosófico. O sea, aquí ya hay una cosa mucho más compleja, ya la presencia de lo político es mucho más clara, ya tanto la monumentaria como la parte gráfica a través de papiros, a través del papel, a través de la letra, pues va a ser más compleja, ¿no? Va a ser mucho más compleja. En toda esta parte del Mediterráneo, toda la parte hacia la India, pues se van a ir formando expresiones, se van desarrollando expresiones muy complejas. De hecho, desafortunadamente para la historia de la humanidad, hay una isla, que es la isla de Knossos,
ahí cerquita a la bota itálica, que desaparece buena parte de esa tradición, unas expresiones artísticas. El Palacio de Knossos, pues que era un palacio gigantesco construido cerca del año 8000 a.C., va a perderse mucho de eso que posteriormente se va a, de alguna manera, a reconstruir en Grecia. Entonces, vamos a ver cómo en Grecia ya aparecen cosas mucho más complejas, ya aparecen representaciones del cuerpo distinto a lo que se había visto en el antiguo Egipto, y que en Grecia se conservan a pesar de la cantidad de guerras que sufre este territorio. Entonces allí, como ustedes podrán ver, está la Venus de Praxíteles, está el Doríforo de Policleto, por supuesto está el Laoconte, una formación escultural que ha marcado la tradición del cuerpo, la tradición de la escultura y la tradición de la pintura, por lo menos desde hace 20 siglos. Bien, vamos a encontrar allí entonces en el curso, que es mi invitación para que conozcan, algunas de estas expresiones que se van consumando en Grecia y que van a dar pie a lo que es la expresión artística, la expresión estética en la Edad Media. Entonces yo creo que vamos a dejar por acá. Mi invitación es a que revisen ustedes por su cuenta esta primera lección y la segunda lección. La primera dedicada pues a la evolución desde el Paleolítico, Neolítico y mundo antiguo hasta los egipcios, y la segunda parte que es Mesopotamia, Sumeria y Grecia. Son temas que si ustedes los toman por el lado chévere, lo van a disfrutar. O sea, no lo vean como un ladrillo, sino que aprovechenlo, miren allí, vean un poco de historia del arte griego, y se van a dar cuenta que, de hecho, buena parte de la forma en que nosotros entendemos el mundo está vinculado a esto. Entonces, quedamos de esa manera. La próxima semana vamos a tener actividad. Por el momento, cualquier inquietud que tengan me la hacen saber. Que estén muy bien.